Bienvenidos a una nueva sección de Latinoamérica Dice. Hoy nos toca viajar hacia Perú, una de las últimas entrevistas que nos quedan. Estamos hoy con el miembro cofundador de Devolución del Partido Liberal, ¿no? de Perú, José Luis Tapia Rocha. Nada, nos viene a exponer su acción liberal allá. Antes que nada, como siempre, aclaro de que no tienen ningún vínculo político con nosotros ni con Unidos, vienen a exponer su realidad. Y nada, todo aclarado. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Daniela. Eh, Agradeciendo tu gentileza de tu invitación y saludando a tu público que nos ve en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Bien, para empezar, como estamos hablando con un miembro cofundador de un partido liberal, me gustaría que cuentes un poco de qué se trata, cómo están accionando allá, qué actividades tienen. Nosotros nos iniciamos primero con un diplomado que se llama en Política Liberal en marzo del 2018, después de un tercer foro, si se llama, tercer foro, que lo organizó el Foro Liberal de América Latina, que lo pueden buscar en internet, es www.foroliberaldeamericalatina.org, así juntito todo. Y me encargaron organizar el partido, para lo cual tuve la grata ayuda del profesor Alberto Mansueti, que hicimos este diplomado durante un año a razón de 2 horas los días viernes o jueves. O sea, en videos tenemos algo así como 80 horas que están divididos los niveles del diplomado desde básico, introductorio, intermedio, avanzado y experto. Y esto lo hemos publicado en la página web del Instituto Libre Empresa. Este instituto yo sí soy presidente y estamos desde 1998. Lo hemos fundado con Miriam Ortiz, quien es mi socia en este emprendimiento intelectual. A partir de ese diplomado estuvimos reuniendo personas que tuvieran la vocación política de emprender este proyecto político llamado Devolución, así es el nombre, pero que viene de un proyecto mayor a nivel latinoamericano que se llama La Gran Devolución. Y nuestro partido inicialmente se llamaba Cinco Reformas, pero conforme íbamos avanzando en la organización, convenimos que mejor se llamara con el nombre de Partido Devolución. Y la página web del partido es www.devolucion.pe, ¿no? Del Perú, ¿no? Ahí lo fundamos aproximadamente 12 personas. Puedo enumerar las que yo recuerdo: Juan Ugaz, Carlos Mendoza, Diego Hurtado, Cecilia Morey, Rubén Manrique, Luis Ojeda, Laura Guaranga, y otros más por ahí que se me están escapando, disculpe el resto, pero igual, entonces hicimos una serie de reuniones. Digamos, el motivo principal de nosotros de formar esta agrupación es que en el Perú no existe una agrupación política liberal clásica, con un proyecto, un programa y un plan. Eso nos evita muchísimo en el desgaste normal que hay de los partidos cuando se inician, es la discusión doctrinaria, o sea, ponerse de acuerdo sobre los principios, luego ponerse de acuerdo sobre las teorías, luego ponerse de acuerdo sobre las doctrinas, y una vez que ya tienes de acuerdo más o menos tus principios generales, luego pasas a hacer la discusión programática. Felizmente todo eso está superado porque el profesor Alberto Mansueti, que es nuestro mentor en América Latina, hizo, como decir, su trayectoria, porque él es más viejo que yo, él tiene como cerca de 40 años en el liberalismo clásico, así que los últimos 15 años de su vida se la pasó preguntándose: ¿y por qué la izquierda siempre gana? ¿Por qué siempre la izquierda pone la agenda? ¿Por qué pone las políticas? Y los liberales clásicos fracasamos, no estamos en la discusión política, porque no nos invitan los medios de comunicación, porque no nos tienen en cuenta, etcétera. Entonces eso fue su hipótesis de trabajo y elaboró
lo que te mencioné del proyecto La Gran Devolución, que consta de 3 pilares, y además su programa bandera es el programa Las 5 Reformas, ¿no? Estas 5 reformas yo las presenté iniciando con Carlos Mendoza, que él fue el entusiasta, el que dijo vamos a impulsar esto porque me encanta, además yo miro el futuro, tengo hijos y quiero dejarles un mundo mejor de lo que yo he encontrado. Así que empezamos a hacer reuniones en su oficina y empezamos a llamar, así como él tiene amigos, yo también tengo amigos, y empezamos a hacer la difusión de esto. De ahí poco a poco, estamos hablando de 2018, ¿no? Ya en el 2019 ya empezamos ya a concretar con planes, ¿no? Ya planes operativos, ya no planes programáticos ni, ni nada por el estilo de... Así que teníamos que armar, digamos, los grupos, ¿no? Primero hemos organizado un grupo de simpatizantes y los que fundadores, lo que somos los otros, y estamos en esa tarea en estos momentos de afiliar, o sea, personas que tengan la vocación, y en esa página web que te he mencionado de Evolución hay un formulario donde los que están interesados, sé que tú tienes bastante público peruano, se pueden inscribir en ese formulario y pueden ver las opciones que quieren, ¿no? Porque hay opciones desde dirigentes hasta simplemente poner dinero y punto, ¿no? Entonces, a los que participan de manera activa sí le pedimos que lleven el diplomado que te mencioné al comienzo, ¿no? Hasta el nivel intermedio. O sea, mínimamente que conozca el proyecto medianamente, porque si no conoce el proyecto, entonces no tendría sentido que se involucre algo que no conoce, ¿no? Entonces podría ser más efectivo su apoyo si es que tiene conocimiento de lo que está involucrado. Así que estamos en esa tarea por ese lado, ¿no? O sea, hay 3 frentes que estamos manejando. El tema del reclutamiento, que es básico, un partido sin cuadros, no hay partido. El otro es el frente organizativo, me refiero a la parte de la consolidación interna, que es eso otro trabajo también que tenemos que realizarlo. O sea, una cosa es las personas y otra cosa es la organización, y entonces hay que organizar, y eso también es una tarea bastante fuerte. El otro frente es el frente recaudatorio, es decir, proveernos de los dineros suficientes como para ir gradualmente expandiendo nuestras operaciones. Y por último, el tema comunicativo. Comunicación, es decir, se articula con las otras 3 para que difundir, saber de nuestra existencia, hagan la parte de afiliación y ahí viene el proceso ya de integración dentro de la organización. Entonces ya internamente ya nos manejamos sobre si hay algunas formas de que aprendan más, porque tú sabes que en estas líderes no se puede uno conformar con lo que sabe, sino que hay que seguir aprendiendo más y más, porque los enemigos de la libertad también andan preparados, así que tenemos que estar también igual. Pueden, como digo, acudir a nosotros y seguir expandiendo sus conocimientos. Entonces, estos 4 frentes se están operativizando cada vez más, así que ese es, digamos, hasta ahora el estado actual de las cosas en el Perú, ¿no? Y la gente, ¿cómo tuvo? Porque obviamente es un proyecto que es justamente social y obviamente político, pero ¿qué repercusiones tuvo en cuanto cuando empezaron esto de la difusión, ¿no? De ideas? Por lo general también nos estamos metiendo en un terreno social, ¿no? De la coyuntura que esté pasando Perú actualmente. ¿Qué recepción tiene hoy en día el peruano acerca de la libertad, acerca del liberalismo? Cuando escuchan la palabra liberalismo no le suena nada, pero cuando tú le dices vamos a elevar tus ingresos, vamos a darle seguridad en las calles, vamos a, a generar más empleo, más oportunidades de negocio, ahí sí, paran la oreja, pues dicen, yo quiero eso. Y el cómo, luego se lo explicamos, ¿no? Le decimos, bueno, si quieres conocer más sobre el tema que te estamos tocando, tienes las 5 reformas. Acá está el vínculo, acá está la página web, únete a nosotros, siempre un call to action, o sea, hacer un llamado a acción para que se inscriban. O sea, los posts van por ese lado, ¿no? O sea, es una estrategia de atraer
y luego llevarlos a la página web. Porque una vez que está en nuestro espacio, tenemos ahí la información de él, que es lo que queremos, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar directamente con él y no Facebook, porque Facebook tiene también sus limitaciones de información, no podemos todo hacerlo en Facebook, ¿no? Claro. Facebook, como otros canales, Instagram y poco usamos Twitter, ¿no? Por la razón de que todavía estamos creciendo. Eso está. Lo que estamos haciendo es, como digo, reclutando, ¿no? O sea, es básico el tener cuadros. O sea, nuestra primera política es tener los cuadros. Queremos 48 cuadros, bien ambiciosos somos, pero 48 cuadros que sepan primero formar a otras personas, conozcan bien el proyecto, sepan organizar el partido, sepan comunicar y sepan levantar fondos. A eso le llamamos cuadro político. Queremos dos por cada región. Somos 24 en total en el Perú. Y esas 48 personas serían dos por cada uno. De manera que evitamos el caudillismo normal que ocurre en todos los partidos, que si se va uno, se van todos, o si se va uno, se cae todo el partido y ya no hay partido, ¿no? En cambio, si tienes 48, se van uno, se van con otros tres, pero quedan 43. O sea que no hay mucha repercusión en la salida de unos cuantos dirigentes o cuadros políticos. Entonces estamos tratando de tomarnos nuestros tiempos, no estamos apurados desde el punto de vista electoral, porque los calendarios electorales para nosotros, si bien son importantes, sin embargo nuestra estrategia política es que podemos generar nuestro propio calendario electoral. Después ya te lo explicaré, pero el propósito es caminar lento pero seguro, ¿no? Y trabajar seriamente. Eso sí, ¿no? La palabra seriedad es una de las palabras claves en nuestro discurso: seriedad, libertad y progreso, para que vean que no se están, digamos, lo que se están involucrando, no se están metiendo en cualquier lugar, sino se están metiendo con gente honesta, seria, responsable, ¿no? Con principios, somos gente nueva, y entonces eso inspira confianza, ¿no? Y eso es lo importante. Si no hay confianza, no te va a prestar el oído para nada, ¿no? Entonces vas a Claro. estar intentando por gusto, ¿no? Entonces, justamente me estás diciendo de que si al peruano le decís, eh, le hablas de la palabra liberalismo, no entiende, pero cuando le contás la propuesta, ahí le interesa un poco más. Entonces, cuando hablamos de que no entiende lo que es liberalismo, justamente qué recepción, o sea, por ejemplo, ¿no? Si nos metemos en el ámbito educativo, ¿se suelen hablar de las ideas de la libertad o no? O se suele adoctrinar como acá somos amigos de Marx, básicamente. No, como tú lo dices, Daniela, ¿no? O sea, no podemos esperar que nuestros chicos, nuestros jóvenes, salgan de las universidades, de los colegios, de los jardines de la infancia, por ponerte un caso extremo, con el, digamos así, con el conocimiento, ¿no? De lo que es gobierno limitado, los mercados libres, ¿no? El capitalismo y todo eso, ¿no? Sería rarísimo que exista esa posibilidad. De manera Capitalismo que mal. exacto. De manera que no podemos esperar eso, y más bien el trabajo es un wash brain, o sea, un lavado de cerebro. Así como le han lavado el cerebro, tienen que desaprender lo aprendido, ¿no? Y esa es Claro. la tarea, ¿no? Básicamente, no. En realidad, te diré que nuestra percepción en el Perú es que la clase media es la objetante al liberalismo. La clase, digamos, que tiene cultura universitaria, que es profesional, que ya está, digamos, de una manera logrados, ese tipo de personas con educación universitaria para arriba son los que más discrepan contigo. Pero si yo hablo con una persona que es frutero, albañilero, plomero, o un comerciante cualquiera de las ferias que tú mencionas, él te escucha y le prende rápido, inmediatamente, lo que es mercado libre, lo que es gobierno limitado, lo que son impuestos bajos, lo que son las desregulaciones, lo que son, o sea, en ese grupo que es la mayoría, ahí está nuestro votante. Es la mayoría silenciosa, como nosotros le decimos, ¿no? O sea, no tienen voz y voto, o tienen voto, pero no se sienten representados.
Y eso es lo que nosotros consideramos nuestro público. La clase media servirá para nosotros, desde el punto de vista estratégico, para los cuadros. O sea, no queremos la mayoría de ellos, lo que queremos es la gente pensante que digamos, aprenda o por lo menos descubra y que solito se auto aprenda lo que necesita para poder apoyar a este emprendimiento político. Pero la tarea es con la clase popular, por ponerle el nombre, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de gobierno y un poco de educación, me gustaría que a grandes rasgos eh, me puedas describir históricamente en el Perú qué gobiernos estuvieron en el poder, ¿no? Si eran más de izquierda, más de derecha, eh, eso, ¿cómo podrías? Ya, de manera reseñada sería así. En el Perú, entre 1821, que es su independencia, hasta 1899, era una época muy turbulenta, de muchos caudillos militares y civiles. Entonces, imagínate, ¿no? Hay como 72 años, más o menos, de 1821 y 1899, hemos tenido 71 presidentes, o sea, un presidente por año. Ahora, el tema de la educación, cómo se veía desde ese momento, obviamente puede ser una educación pública que ha habido, siempre ha existido eso. Los gobiernos que hemos tenido desde 1900 hasta 1950, se puede decir que eran ligeramente conservadores en lo económico y en lo político. La izquierda realmente toma su fuerza en la década de los 60. O sea, ya es un impulso que viene desde, a ver, si lo ponemos en contexto mundial, la época de la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría, es decir, Cuba, su revolución que empezaba, la corriente socialistas que empiezan a inundar la política mundial, más intelectuales que estudian y van al Perú, etcétera, empiezan a generar una serie de condiciones internacionales y nacionales para que los partidos de izquierda, los partidos populistas empiecen a tomar fuerza política por lo menos en el Perú, ¿no? Entonces la década del 60 es la década del estructuralismo, la época de... O sea, el keynesianismo con el estructuralismo forman una corriente que impulsan una agenda distinta a la agenda de Estados Unidos, ¿no? Que era el imperialismo, digamos así, ¿no? Entonces, esa década del 60 dura democráticamente muy pocos años en el Perú, hasta que entra en el 70 un general que sí hizo una revolución socialista en el Perú, general Velasco, que en el año 68 le da un golpe militar en ese entonces al Fernando Belaúnde, que era un presidente democrático. Inicia una revolución socialista durante 13 años, acaba en el 80. Entonces ahí es donde yo creo el socialismo se consolida desde el punto de vista práctico, o sea, empieza a modificar todas las instituciones posibles, desde la libertad de prensa que ya no existía, hasta los colegios, universidades, la reforma agraria, las industrias, etcétera. Entonces, todo eso contribuye al fortalecimiento de los sindicatos y sobre todo al tema de los maestros, donde SUTEP, que es el sindicato único, empieza a tomar más protagonismo. Y tú sabes que entre las izquierdas se dan duro entre ellas, ¿no? O sea que terminan finalmente peleándose entre ellas y así que en más o menos el 79 se realiza una asamblea constituyente para devolver la democracia al Perú. Entonces, desde el año 80 para adelante, que se revuelve la democracia, creo que la herencia socialista que retorna al poder, luego lo eligen a Fernando Belaúnde, el que fue destituido, lo vuelven a elegir, y no hace nada con hacer reformas de lo que había heredado. O sea, continuó las reformas económicas. Las políticas sí, por supuesto, devolvió los periódicos, la libertad de prensa, la libertad, pero la parte estructural, económica, sí se mantuvo con empresas estatales
La educación estatal también se refuerza, más aún, o sea, más presupuesto público a la educación. Y los sindicatos, en este caso el de los maestros, toma más fuerza y negocia con los gobiernos de ahí para adelante para establecer las escalas salariales, los planes curriculares, etcétera. Entonces podemos decir que desde la década del 80 para adelante, que es la continuidad democrática que tenemos, tuvo bastante protagonismo la izquierda, salvo en los 90, en nuestro caso en el Perú, y luego retorna en el año 2000 con fuerza, pero ya de una forma mucho más, menos beligerante, menos violenta. Ahí entra pues con eso que le llaman la izquierda, lo Tony Blair o la izquierda light, o los términos, bueno, no interesan, pero lo que sí era diferente a la izquierda de los 80, que en nuestro caso, tú sabes, el terrorismo nos golpeó muy duro, en el caso con Sendero Luminoso, muchos diputados de izquierda no zanjaron con Sendero Luminoso con el terrorismo, sino eran como que estaban entre ellos y la democracia, por ponerle, no había claridad de ellos, ¿no? Así que respecto a tu pregunta, la educación es el bastión. En nuestro país, en los 10 puntos del manifiesto comunista se ha cumplido, ¿no? Ese manifiesto de Marx y Engels de 1848 se ha cumplido. O sea, tenemos el plan, digamos, de la izquierda, aunque con presidente de derecha, pero derecha mala, como le decimos, cumpliendo lo que ya se habían propuesto hace prácticamente 2 siglos los comunistas, ¿no? Entonces, yo creo que el triunfo de la izquierda ha sido contundente. Ahora el tema es cómo lo contenemos y cómo lo arrinconamos, que esa es la tarea, ¿no? Y actualmente, obviamente que si esto no lo quieres responder está bien, pero el gobierno actual, por ejemplo, no sé cómo vienen con el calendario electoral, si se aproximan elecciones o si recién asume otro presidente, cómo se podría analizar, ¿no? A grandes rasgos. Bueno, en el calendario electoral nos señala que el próximo año tenemos elecciones en abril, ¿no? Ya está convocado las elecciones, o sea que ya los partidos políticos están alistando sus cuadros, tienen que inscribirlo a más tardar en septiembre, y ahí se va a definir elecciones internas, quiénes van a ser los candidatos a presidente, congresistas, etcétera. Entonces, digamos así, nuestra percepción que tenemos es que el gobierno, tanto el actual como el anterior, cuando digo anterior no estoy hablando que dentro de los 5 años, el anterior 5 años, no, sino que sacaron a un presidente en este último 5 años y pusieron a uno, ese que salió trajo a la izquierda. O sea, estoy hablando de Kuczynski, se llama el presidente que entró en el 2016 y en el 2017, comienzos del 2018, lo sacan por una serie de asuntos de corrupción por ahí, ¿no? Entonces lo destituyen. ¿Cómo fue eso? Yo no tenía mucho conocimiento. ¿Cómo fue esa situación? Cuando él llega al poder en el 2016, llega pero ganando con 40.000 votos de diferencia con la competidora en la segunda vuelta, que fue Keiko Fujimori, que es la hija del presidente Fujimori de toda la década del 90. Entonces hubo unas fricciones entre ambos, ¿no? Ella tenía el control del Parlamento, tenía más de la mitad de los votos necesarios para controlar el Parlamento, y Kuczynski tenía la presidencia. Entonces no hubo, digamos así, los diálogos necesarios para poder llevar una estabilidad política como para acabar su gobierno. Entonces mucha confrontación, era tanto que se puso en medio de la confrontación un tema que el hijo, o sea, ya entra el de Fujimori, el de otro hijo, porque son hermanos, y pone el asunto del indulto a su padre. Entonces, en ese tema del indulto a su padre, la confrontación, saca una serie de cosas que, digamos, no son relevantes de la política, pero con esos elementos
del indulto que le da al papá de la Keiko y de ellos, eh, deslegitiman, por así ponerlo, el caso del indulto. Le dan el indulto, pero vuelve a la cárcel. Entonces, en vista de ello, presiona esta bancada mayoritaria, que se empiezan a ir muchos, ¿no? También, no es que se quedó con 74, se empezaron a ir, quedaron con 69 al final. Eh, Piden la cabeza de Kuczynski por una serie de razones, que tenía vínculos con una empresa brasilera, Odebrecht, tenía Ah, negocios, exacto, ¿no? Lo salpicó a él, ¿no? Lo salpicó a él. Y además tenía empresas offshore por ahí afuera, donde transfería dinero de Odebrecht hacia Estados Unidos ahí. Bueno, eso ya, con eso ya tenían toda la excusa, este grupo político, se llama Fuerza Popular, para tener los votos para sacarlo. Y lo sacaron. Entra el vicepresidente, que se llama ahorita, el que está ahorita gobernando, Martín Vizcarra, y, y le dan, como decir, el beneficio de la duda, ¿no? Y resulta que en el beneficio de la duda se empeora las cosas, o sea, no solamente el primero confrontó, sino este también. O sea, también le hizo la guerra a Fuerza Popular. Y entonces la izquierda subió al gobierno con él. O sea, como la izquierda son muy buenos para confrontar con los que no les gusta, entonces entraron al gabinete con este señor Martín Vizcarra. Y él cierra el Congreso el año pasado. O sea, en la confrontación buscó justamente el pretexto para cerrar el Congreso. Y cerró el Congreso y convocó nuevas elecciones, y desde este año, desde enero, tenemos un nuevo Congreso, pero ya en el último año de gobierno. Como tú verás, pues es una inestabilidad política tremenda, que nosotros lo atribuimos básicamente a que el sistema político de corte socialista no puede producir estabilidad cuando todo su regla de juego está hecho para que haya violencia. Entonces, justamente cuando nosotros hacemos nuestros programas en Facebook, así de análisis político, explicamos esto, ¿no? Usted no puede pedir que en estas circunstancias, con un sistema de economía que está regulada, sobretributada, con una serie de poderes que deberían estar contrabalanceados, la figura presidencial puede estar por encima de la figura congresal, o los poderes no puede coactar uno al otro, no, o sea, tiene que haber equilibrio de poderes. No se puede pedir pues que todo eso funcione, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio de sistema, hay que hacer una reforma política, una reforma económica, una reforma educativa, una reforma de salud y una reforma de pensiones. Ese es nuestro programa transicional. ¿Para qué? Para sacar al Perú del socialismo actual y llevarlo al capitalismo liberal, ¿no? Ese programa es las 5 reformas. em, También esto, vos mencionaste la frase inestabilidad política. ¿Crees que por esta inestabilidad política de tantos años, porque justamente no viene de ahora, sino que viene arrastrando ciertos sucesos históricos que también, o sea, no es que solamente repercute en una clase política, sino que está repercutiendo en toda una sociedad, ¿no? Porque si hablamos de estas pequeñas, de cambiar de presidente, de cambiar de Congreso, y yo no me quiero imaginar lo que es, por ejemplo, la clase media o baja, o o en la sociedad en general, que muchas veces lo que optan es irse, porque Mm. cuando no tenés una estabilidad, ¿no? No sé qué pensás vos al respecto, porque es como que estoy tratando de vincular, ¿no? La inmigración peruana, eh, en cuanto a todas estas inestabilidades. No sé qué pensás vos al respecto. Sí, como bien tú lo dices, a muchos lo desalienta, si tiene posibilidades de irse se van a ir, eh, y los que no se quedan y sufren las consecuencias, ¿no? Y lo que nosotros estamos justamente señalando es que tú no puedes pedir
que un gobierno que abarca muchas funciones todas las haga bien. O sea, aquí la gente, digamos, si bien ve la televisión, no le interesa mucho lo que discuten porque no hay política en los medios de comunicación, lo que vemos son politiquería. Entonces hay como una confusión de las personas que hay que aclararle, hay que enseñarle, que lo que están viendo no es política, porque eso de que yo te acuso, tú me acusas, yo te persigo judicialmente, Como el otro lo farándula todo el tiempo. denuncia, o la propia esa novedad que entró también esto de la histeria anticorrupción, que todo es corrupción y se la pasan hablando de corrupción y la gente, seguridad en las calles no es el tema. Tema de falta de empleo no es el tema es corrupción. Mi hijita va a 5 cuadras, pero hay una zonita media peligrosa. Seguridad en la calle tampoco, no es el tema. La corrupción es el tema. Entonces, tú verás pues que la gente no conecta con ese tipo de politiquería, ¿no? Entonces, eso no le interesa y sigue trabajando, etcétera. Mientras no le toquen el bolsillo, sigue trabajando. Entonces, eh, aunque ellos crean que la política no lo va a tocar, en realidad ya los ha tocado, si no, fíjense la situación en que se encuentra. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué se le puede pedir a un sistema de corte socialista, donde el Estado es demasiado grande, nada hace bien? ¿Cómo se va a mantener estable la política si no cumple lo que promete? No puede cumplir con el sistema socialista actual lo que promete, no le puede dar eso. Eso es algo imposible, es contra natura. No se puede pedir a un gato que ladre. Entonces, eso es lo que le decimos siempre. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿No? La propuesta. Bueno, nosotros no hacemos crítica, siempre somos propositivos. Ni siquiera la situación actual donde está el presidente gobernando, ni siquiera es un tema de personas. Nosotros siempre y siempre lo vamos a repetir. Es un tema de sistema, señor, señora. Escuche bien. Aunque usted ponga a la persona más correcta del mundo, no va a poder solucionar los problemas, porque los problemas no se solucionan con cambio de personas, sino con cambio de sistema. Es como un carro. Si el carro está fallado, por más buen chofer que tú contrates, el carro no va a caminar aunque tengas el mejor chofer del mundo. El tema es que ese carro tiene el motor fallado, tiene las llantas desinfladas, tiene una caja de cambios que no acciona, entonces no le puedes pedir al carro que avance y usted se encuentra estancado en sus negocios, en su empleo. Entonces hay que cambiar ese carro, hay que ponerle un motor nuevo, llantas nuevas y eso es las 5 reformas, ¿no? Le decimos ahí. Y la gente, o sea, me estás diciendo, justo me estás comentando de que la gente es como que no ve mucho la tele y que no está como muy metida, por ende no se manifiesta. Existe Políticamente, acá. políticamente sí se ha manifestado. Te digo yo que las últimas elecciones congresales, si tú sumas los votos blancos, viciados o llamados nulos y los que no han ido a votar, ha sido el 60%. Ah, bastante. Exacto. Eso No, fue una llamada de atención que pocos analistas políticos se dieron cuenta o no han querido darse cuenta, porque trabajan más sobre lo que han sido elegidos y cuánto es el porcentaje, pero es el 35%, no mucho. O sea, este Congreso es un Congreso del 35% de los que, digamos, apoyan el sistema con las reglas de juego actual, pero el 60% están estas personas que no han manifestado su voto, no han querido marcar o han tachado, o no querían saber nada porque no se sienten representadas, ¿no? no se siente representado. Ujú. Es una muy buena señal igual, aunque Sí, por lo veamos supuesto. de manera, ¿no? Pero es buena señal cuando la gente empieza a despertarse y a mí me agarra como ese suspiro, ¿no? De esperanza, sobre todo en Latinoamérica que está duramente golpeada por el populismo y por el socialismo en general, ¿no? Me gustaría volver a tocar el tema del sistema educativo. eh, ¿Cómo podrías analizar el sistema educativo peruano actual? Nosotros tenemos un Ministerio de Educación que ha puesto dentro de la fórmula de enseñanza
el marxismo cultural, ¿no? Entonces a los pobres niños le están metiendo una serie de ideas, confundiéndolos, ¿no? Diciendo que un niño puede escoger si es niña, o una niña puede escoger si es niño. Por si acaso nosotros, aparte de ser liberales, somos conservadores. Eso lo que hacemos es un poco distinguirnos de los libertarios, que ellos pueden seguir con el tema del marxismo cultural, sí, la libertad y la libertad de escoger su sexo. Bueno, nosotros no, nosotros somos conservadores, ¿no? Entonces, en tanto que el ministerio hace ese tipo de cosas, hay mucha oposición, pero sin mayor impacto de grupos católicos, que es la mayoría en el Perú, que son algo así como el 78-80%, y evangélicos, que es el 20%. O sea, han salido a las calles a manifestarse en contra de que pongan ese tipo de temas del marxismo cultural, ideología de género, etcétera. Y entonces de alguna manera han frenado, pero no han sido efectivos, porque es como los tiempos políticos, ¿no? Esperan el mejor momento y lo meten ahí, y como el Ministerio de Educación está tomado por la izquierda, debido a los ministros de educación que tienen, justamente, pues, o sea, deben negociar con la izquierda, dame a mí la educación, dame a mí los programas sociales, y yo te dejo en paz para no molestarte, y tú tomas el Ministerio de Economía, toma, si quieres, el Ministerio de la Presidencia, etcétera, y te dejo gobernar. Que están haciendo ellos, pues, lo que plantean en su ideario marxista cultural, ¿no? Entonces, los pobres padres de familia, como te digo, se han manifestado en muchas ocasiones, han salido más de medio millón de personas, han marchado, sí, por la vida, con mis hijos no te metas, y no sé cuántito, todo. Pero no ha sido efectivo porque no ha podido desmontar todo ese aparato, porque estos grupos católicos y evangélicos, o sea, es el movimiento conservador, pueden oponerse al marxismo cultural, pero como que no tienen el programa que sí nosotros tenemos, que es cómo desestatizar la educación. Porque cuando el gobierno estatiza, le estás dando carta blanca a que hagan lo que quieran. Así que tu marcha podrá ser en ese momento importante, pero no es efectiva, porque igual van a seguir gobernando la izquierda. Y a la izquierda hay que sacarla del poder, ¿no? Y eso se saca con programa político, ¿no? Sí, es un tema, y justo tocaste, uy, espérame un segundito que acá estoy, se me estaba por apagar el celular, pero Mm. justo tocabas un tema súper interesante con esto de movimientos progresistas de izquierda que quieren empezar a imponer esto de la ideología de género, de Ujú. que te quieren decir cómo podés ser, cómo no podés ser, con esto del lema de inclusión social, de justicia social, y bueno, ya sabemos todo el discurso de memoria, pero eh, ustedes, como Partido Liberal, Ujú. ¿sufrieron en algún momento algún tipo de censura hacia sus ideas? ¿Tuvieron algún lío, por ejemplo, no sé, de denunciarlos o no sé, algún tipo de censura de algún tipo o no? Mira, te diré honestamente, creo que no somos lo suficientemente importante para ellos, porque todavía no estamos en los medios tradicionales, todavía estamos haciendo nuestro trabajo en redes, y creo que en la medida que nos mantengamos así, seguramente todos estos movimientos reaccionarios van a mantenerse todavía lejos de nosotros. Cuando ya empecemos a tener fuerza, de hecho, vamos a esperar ese tipo de reacciones, ¿no? Pero como te vuelvo a decir, ¿no? O sea, no vamos a poder correr solos, o tenemos que hacer como un movimiento liberal conservador, es decir, liberal en lo político, en lo económico, y conservador en lo cultural, en los valores, las tradiciones, etcétera. Y para eso tenemos que tender puentes con el movimiento que te he mencionado, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos esa fortaleza política de hacer el fusionismo, ¿no? Que es una, digamos, es una tradición en la política internacional, fusionarse con liberales y conservadores. Tienes en España en el siglo XIX
Praxedes, Mateo Sagasta, ese es uno de los. Después tienes a Frank Meyer en Estados Unidos, que fusionaron los dos para hacer propuesta de gobierno y ser posibilidad de gobernar, ¿no? Porque solito los liberales no van a poder gobernar, van a tener que hacer alianzas, etcétera. Entonces lo queremos hacer por lo menos con estos grupos que tienen lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, vamos a ver, supongo que ya te contaré novedades más adelante cuando crezcamos, ¿no? Esperemos que no sufran ese tipo de censuras, porque por ejemplo me ha tocado hablar con chicos de Chile, bueno, acá también Agustín Laje ha tenido un montón de repercusiones y que ha tenido hasta amenazas de muerte por eso. Bueno, y en Chile también se sufren un montón de. En realidad como que siempre pasa, ¿no? Esto de que la izquierda o del otro lado van a resistir y cuando no están en el poder es como que te van a hacer la vida imposible, básicamente. Pero bueno, tenemos que estar preparados para todo, porque Pero te diré imagínate que es que. Daniela, te diré que eso es una minoría, no es una mayoría. La mayoría de las personas están trabajando, están estudiando, están Sí, obviamente, emprendiendo. O sea, estás obviamente. hablando de un grupo minoritario, bullicioso, violento, que se le puede controlar, ¿ah? Te diré, se le puede controlar usando el orden, ¿no? O sea, que supongamos en un futuro Sí, gobierno bueno, pero revolucionario, claro, no, sí, le pones nada más, cúmpleme las leyes, no me desordenes nada, protesta todo, pero no me interrumpa las calles, todo, exprésate si quieres. Pero claro, sí. si te me pones violento y me empiezas a tirar piedras por ahí, a la cárcel, ¿no? O sea, hay que ser firmes y Claro. fuertes, así que obviamente pues Y esto será cuando tenés un gobierno que acompaña, cuando tenés un gobierno que incentiva estas cosas. no, esos gobiernos que hemos tenido son una derecha mala, cobarde. No, 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 de esto, no estamos hablando digamos, de esperanzas de lograr algo con ellos, ¿no? O sea, eh, somos nosotros, somos tú, Daniela, somos yo y el grupo de gente que estamos dando la batalla. Así que tenemos que ponernos firmes, ¿no? O sea, orden, justicia y libertad, ¿no? Es así. Totalmente, coincido con vos. ¿Qué es la libertad para vos? Gobierno limitado, gobierno a sus tres funciones, justicia, seguridad y obras públicas nada más, el resto es sector privado, mercados libres y una propiedad privada extensa hasta donde se pueda, ¿no? Así que eso es mi concepto, es un concepto político, ¿no? No es un concepto personal, ¿no? De ese mi proyecto personal y esa cosa. No, yo creo que es un concepto político de limitar al gobierno, tenerlo ahí arrinconado, que no haga más daño, hay solamente esas tres funciones, justicia, seguridad, carreteras y veredas y punto, no nada más, no queremos más. Coincido también, sí, totalmente. Una última pregunta. En cuanto, bueno, ya hablamos de tu acción política, ¿no? En cuanto a liberalismo, pero fuera de lo que es lo político, allá existen fundaciones de liberales. Bueno, sé que está Estudiantes por la Libertad también como una organización, pero eh, tienen como algunas fundaciones que no sé, no te diría que en que te apoyes en ellas, pero sí como empezar también, tener un poco de ayuda, ¿no? Para la batalla cultural, porque uno se encuentra con tanto trabajo y bueno, solo obviamente nunca vamos a poder. Ujú. Bueno, tenemos muy buenas relaciones con Estudiantes por la Libertad, la Coalición Libertaria, instituciones como la Friedrich Naumann, la Fundación Atlas y seguramente otros institutos a nivel latinoamericano, cuando hemos podido estar en algunas reuniones internacionales, también, o sea, en el Perú así básicamente son las fundaciones extranjeras las más interesadas en la libertad del Perú y después son puras iniciativas estudiantiles, universitarias, profesionales, las que se ocupan de los asuntos internos peruanos y algunos son más cercanos, otros son menos cercanos a las ideas liberales, ¿no? Pero
Eh, Finalmente, pues lo importante es construir un Perú libre, ¿no? Una sociedad abierta, de propiedad privada. Hasta ahí te puedo decir que hay coincidencias, por lo menos en la derecha, ¿no? En la propiedad privada, en un gobierno pequeño, eficiente, ¿no? En la derecha, no te estoy hablando de la izquierda. Y un mercado libre, por poner. Ya ahora decir qué cosa es mercado libre, bajarlo ya seguramente hay matices por ahí, ¿no? Pero por lo menos la derecha buena y la derecha mala coincidan al menos en esas tres. Ahora, llevar la propuesta, aterrizarla, ya es otro tema, ¿no? Pero en esos tres creo que la clase empresarial, los empresarios grandes o medianos, creo que coinciden también en esas tres. O sea, la izquierda no es bienvenida en el tema de las inversiones, porque cuando hablamos de izquierda aquí estamos hablando de una izquierda donde no solamente son aquellos que están representados políticamente, sino tenemos una izquierda de tipo Sendero Luminoso, que sigue trabajando en las universidades. O sea, el terrorismo sigue trabajando a nivel ideológico, tratando de reagrupar fuerzas, o sea, no se quedan quietos. Entonces, no solamente tenemos una izquierda democrática, sino una izquierda violenta ahí que está latente, ¿no? O sea, que no es poca cosa de la izquierda que tenemos aquí, ¿no? No, no es poca cosa. Así Mm. que bueno, muchísimas gracias José Luis por esta entrevista. Nos quedamos cortos de tiempo porque a mí me encantaría escuchar un poco más acerca de su trabajo, así que después escribime bien cómo es la página y eso, así lo difundimos Ok, también. muchas gracias, Eh, Daniela. y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti y a todos tus televidentes de Latinoamérica Dice y te deseo un éxito tremendo para que tu emprendimiento crezca y ya no sea Latinoamérica Dice, sino el mundo dice. Muchísimas gracias.